y ha sido elegido esta semana presidente de The Elders, que es una organización, los mayores, una organización internacional de dirigentes internacionales para trabajar en temas de resolución de conflictos, en temas de derechos humanos, en temas de paz. Presidente Santos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor. Felicitaciones primero, ¿cómo va? Muchísimas gracias, muy bien, aquí listo a asumir esta nueva responsabilidad. ¿The Elders fue creado por Mandela? Sí, los Elders fueron creados por Mandela hace 15 años. Ahí han pertenecido o pertenecen, uno de los primeros fue el presidente Carter, el presidente Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Kofi Annan, que fue secretario general de Naciones Unidas, Ellen Johnson, la presidenta de Liberia. Ahora, pues después de Mandela, el presidente fue el arzobispo Desmond Tutu. A él lo reemplazó Kofi Annan. A él lo reemplazó Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, y ahora pues me correspondió a mí. Sí. ¿Usted se ha dado cuenta la sombra de Mandela en su carrera política? Sin duda, y la verdad es que yo tuve con él un encuentro muy interesante en Sudáfrica, que en cierta forma me empujó mucho a buscar la paz en Colombia. Eso fue el año 95, una entrevista que tuvimos que se había programado para 20 minutos y duramos 4 horas conversando. Yo le estaba entregando a él la presidencia de la 8ª Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, que se había celebrado en Colombia y se iba a celebrar en Johannesburgo. Y esa mañana yo prendí la televisión surafricana y en vivo y en directo estaban transmitiendo la primera vez que las víctimas y los victimarios de la guerra allá en Sudáfrica se estaban encontrando, y eso fue un programa surrealista. Y yo le pregunté, oiga, ¿esto qué es? Y entonces me comenzó a explicar la importancia de las víctimas, la importancia de la verdad, porque ahí llegó Desmond Tutu, pero al final, al puro final, me dijo, mire, Sudáfrica y Colombia tienen muchos parecidos. Colombia nunca va a despegar si ustedes no buscan la paz. Y eso a mí me impactó muchísimo, y luego pues me puse a averiguar cómo era que podíamos hacer la paz. O sea, sí me inspiró mucho. Y terminan siendo, digo, ambos premios Nobel de Paz, ambos obsesionados con el tema de paz, por caminos además muy, muy parecidos. The Elders, presidente Santos, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Pues mire, es un grupo que no tiene ejércitos, no tiene poder legal, pero tiene cierta autoridad y cierto acceso para jugar un papel que sobre todo en este momento es muy importante, y es acercar las partes. Nosotros hacemos mucha diplomacia privada, vamos a los conflictos y tratamos de ver cómo se pueden las partes por lo menos sentarse a hablar. Parte del problema en este momento es precisamente que los líderes mundiales no se hablan, nos están peleando los unos con los otros, y así no se pueden resolver los problemas. Y nosotros tenemos identificado también una serie de retos existenciales que tiene el mundo. Son 4 en los que estamos trabajando. El primero, por supuesto, es el cambio climático. El segundo es el riesgo de una guerra nuclear, el riesgo que se ha aumentado geométricamente en los últimos años. La gente no se ha dado cuenta cómo nos hemos acercado a la posibilidad de una guerra nuclear y las consecuencias de esa guerra nuclear. El tercer reto, que la gente se le olvidó, es el de una pandemia, que precisamente por la deforestación en la Amazonía, en el Congo, la posibilidad de una nueva pandemia se está presentando cada vez más, y no estamos preparados para una nueva pandemia. No hemos sido capaces, el mundo, de negociar un tratado para
compartir experiencias y ayudarnos unos a los otros en la próxima pandemia por razones mezquinas, por razones económicas, las farmacéuticas, o por un liderazgo de corto plazo que nos es capaz de tomar decisiones impopulares. Y el cuarto reto existencial sobre el cual no sabemos mucho, nadie sabe mucho realmente qué va a pasar, pero que nos preocupa mucho, es la inteligencia artificial. Sobre eso estamos trabajando. Una agenda con 4 puntos muy importantes y que van a definir muy seguramente el futuro de la humanidad. Pero yo quiero preguntarle por eso que usted dice, la diplomacia privada. Ustedes hacen en The Elders un trabajo de diplomacia privada. Y le quiero preguntar por lo que hoy está pasando en materia de conflictividad en el mundo. Hay conflictos en el lejano oriente que tal vez no son tan visibles para nosotros aquí en Occidente, pero que también son muy serios. Lo que está pasando en China, en el mar de China, es muy grave, pero lo que tenemos más a la mano es el conflicto en Oriente Medio y la invasión rusa a Ucrania. Y estamos descubriendo que lamentablemente los organismos multilaterales se quedan cortos frente a este tipo de situaciones, de fenómenos globales que amenazan incluso la paz mundial. ¿Cómo puede The Elders entrar a jugar un papel crucial para evitar que vayamos hacia lo que muchos consideran podría ser una conflagración global? Pues mire, le respondo a la pregunta en 2 partes. La primera, usted menciona Palestina, Gaza o la guerra en Ucrania. Hay muchísimos más conflictos que tienen unas repercusiones terribles, por ejemplo, lo que está sucediendo en Sudán, en el Congo, sobre los cuales el mundo ni siquiera se ha dado cuenta, o por lo menos parece que no se diera cuenta, y la violación a los derechos humanos y las tragedias humanas son inclusive mayores a lo que estamos viendo por televisión en Gaza o en Ucrania. Eso por un lado. Por otro lado, el origen de lo que usted acaba de mencionar, de la incapacidad de las organizaciones multilaterales para afrontar esos problemas, ese es uno de los temas que nos preocupa más y sobre el cual estamos trabajando mucho, y es el Estado de Derecho internacional. Se viene debilitando, el respeto por las normas se viene debilitando, ya se violan todos los protocolos, todas las normas que se han establecido para mantener el orden mundial, y eso es lo que ha significado que Naciones Unidas, el propio Consejo de Seguridad, sea totalmente incapaz o de prevenir o de solucionar los conflictos. Y ahí estamos haciendo una labor de hablar con los líderes del mundo, decirles, mire, ustedes no pueden seguir con esa situación de ver los problemas en el corto plazo, piensen un poco más en largo plazo, piensen en la posibilidad de sentarse a dialogar. Un ejemplo que yo utilizo mucho y que es un ejemplo de un líder audaz, con visión de largo plazo, que es capaz de tomar decisiones que eran impopulares en su momento en su propio país, fue cuando Kennedy llamó a Khrushchev en medio de la crisis nuclear y le dijo, usted y yo tenemos que sentarnos a solucionar este problema. Eso lo hizo en contra de sus ministros, inclusive de su propio hermano, el senador Kennedy, que le decía que no lo hiciera. Lo hizo y arreglaron ese problema. Eso es lo que se requiere, ese tipo de liderazgo es el que se requiere en este momento, que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos llame a Putin, diga, mire, aquí tenemos una guerra, pero tenemos varias guerras que usted y yo podemos ayudar a solucionar. Dejemos de jugar a la confrontación permanente, que eso nos va a llevar a todos a la debacle. Ese cuento que usted echa, presidente Santos, es muy bueno. Esa llamada de Kennedy a Khrushchev, a Nikita Khrushchev, fue la primera vez que se utilizó el teléfono rojo, ¿cierto? Así es. Uno podría aplicar esa metáfora a Colombia. Si aquí usáramos más el teléfono rojo, de pronto también algo cambiaría, ¿no? Sin duda, si nos sentáramos todos a dialogar, y lo que decía Mandela,
a un diálogo constructivo. ¿Qué es un diálogo constructivo? Yo no me siento con Néstor Morales a imponerle mis puntos de vista, a decirle usted tiene que pensar como yo. Yo me siento con Néstor Morales a escucharlo, a aprender de él y a entender por qué piensa diferente a mí. Y eso nos permite encontrar comunes denominadores. Ese es el diálogo que hay que promover a nivel mundial, porque lo que está pasando en Colombia está pasando en todas partes. Mire las elecciones norteamericanas, mire lo que está sucediendo en Europa, en el África, en todas partes esa polarización, ese discurso del odio y del radicalismo, lo que hace es impedir que las democracias sean efectivas. Eso es clarísimo, porque entonces las democracias dejan de tener capacidad de buscar soluciones entre los diferentes grupos que conforman una sociedad para el bien de la sociedad, y eso es lo que está pasando en el mundo y entre los países. ¿Usted cree que va a ganar Kamala Harris o gana Donald Trump? Pues no le podría apostar en este momento porque está muy apretado. Sí, no, están apretados, apretadísimos en Estados Unidos. Las elecciones son la semana entrante. Como siempre, gracias, presidente Santos, por atender esta llamada. No, a ustedes, Néstor, gracias. Felicitaciones, es el nuevo presidente de Elders, 8:03.